Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Marval Legal Pulse. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Martín Polo, economista, jefe de estrategia de Cohen Aliados. Y también contamos con Francisco Avial, socio del Departamento de Bancos y Finanzas. Y quien les habla, Sergio Tálamo, también socio del Departamento de Bancos y Finanzas. Bueno, Martín, gracias acá por contar y por sumarte a este nuevo episodio. La verdad que un placer. La idea es, bueno, en este año medio decisivo, que nos cuentes o que nos des tu visión de la situación económica y demás. Así que si querés, con algunas preguntas que tenemos armadas, pero sentite libre Dale, como para dale. contarnos Bueno, si eres. muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, así que bueno, ojalá pueda responder todo lo que quieran. Dale, no, un placer. Si quieres comenzamos teniendo en cuenta que estamos como ahí próximos a las elecciones. eh, ¿Qué considerás vos de fortalezas y debilidades de la economía argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos muy próximos a la elección. Bueno, la economía argentina a lo largo de su historia, bueno, tuvo un montón de vaivenes y siempre cada intento que quiso de normalizar su macroeconomía siempre murió en el intento, ¿no? Si vos me preguntás hoy en día la mayor fortaleza que creemos que tiene la economía, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que también es destacarlo, es esta batalla cultural contra el equilibrio fiscal, ¿no? Vemos tanto en Nación, obviamente con el propio ADN del presidente de sostener el equilibrio fiscal, incluso tener superávit, pero no solamente es la Nación, también en las provincias tenemos buenos resultados fiscales, esto a la inversión lo ayuda, si bien no es el único factor determinante, es algo que hay una batalla ahí que Argentina un poco aprendió en base a los golpes que se ha dado a tener un camino de finanzas públicas equilibradas. Eso me parece que es, si querés, lo más destacado que tuvimos en estos últimos 2 años y como te insisto, también no es solo potestad del gobierno nacional, sino también de las provincias, ¿no? También hay muchos clientes que invierten en renta fija subsoberana y eso también es una buena noticia. Después se puede discutir el ajuste, quién lo paga, ¿no? A ver si fue una mayor presión impositiva, mayor recorte de gasto, pero creo que hay una combinación de las dos cosas. Ojalá se pueda lograr con menor presión impositiva, que es un poco lo que quieren todos. Eso es como la parte más, si querés, más fuerte o mayor fortaleza que tiene la economía. Eso obviamente te ayuda a tener ese orden macroeconómico para la dinámica inflacionaria. Otro de los factores importantes que Argentina está en un proceso de desinflación, está tratando de bajar la dinámica inflacionaria acomodando precios relativos, que eso es una dificultad y que siempre te pone en un terreno resbaladizo. Así que en ese sentido, panorama fiscal y la desinflación me parece que es la parte más fuerte del programa. La parte más débil, como todo programa, como en toda política económica, siempre tenés que elegir un camino y obviamente te van a tener puntos más débiles o cosas que tenés que dejar más rezagada para la idea es que con el futuro lo vayas enfrentando. Hoy en día, donde más está, más tiene el debe, es en la política cambiaria y en la política monetaria, ¿no? Cuando hablamos de política cambiaria, en Argentina somos campeones mundiales en eso, porque obviamente es una dinámica es difícil, por lo que dar un panorama certero hacia dónde va a ir la política cambiaria y en este caso el tipo de cambio, ¿no? Hoy estamos en un 2025 en el cual hubo un montón de cambios en esta política, así que creo que también es uno de los factores a mirar que genera inestabilidad, que genera incertidumbre y eso también se refleja también en el valor de los activos. Y por otro lado también tenés la política monetaria, ¿no? Una política un poco zigzagueante en cuanto a la dinámica de las tasas de interés y eso también es algo al que hay que seguir de cerca porque tiene el efecto sobre el resto de la economía. Así que si querés vamos un 2 a 2, política fiscal e inflacionaria como fortaleza y las debilidades de la política cambiaria y monetaria. Y Martín, mirando un poco más allá de las elecciones, además de todas esas modificaciones estructurales que todos sabemos que hacen falta, ¿qué cosas son las que vos pensás que estarían faltando para que vengan más inversiones extranjeras al país? Bueno, en principio Argentina, primero consolidar el rumbo de estabilidad macroeconómica, un poco lo que
lo que ahuyenta el capital es la volatilidad. La volatilidad es riesgo, el riesgo es costo de financiamiento más caro, así que eso es algo que tiene que resolver, tratar de bajar los decibeles, ¿no? Y hacer algo más estable. Obviamente en ese camino hay tareas todavía por hacer, o si bien recién destacamos el equilibrio fiscal, otra de las cuestiones no alcanza solamente con eso. En este sentido tenemos primero regulación, ustedes la saben mejor que yo, las regulaciones cambiarias que todavía hay que levantar, eso también disuade al capital extranjero. Necesitamos un mercado de capitales más libre, menos regulado, como toda la economía también en general. No digo que un Estado desaparezca, pero sí algunas regulaciones que limitan la entrada es algo que tiene que resolver. Obviamente el gobierno responde con algunos programas más puntuales, como son los RI y demás, buscando inversiones en sectores más específicos, pero me parece que ahí el camino que tiene Argentina es consolidar la normalidad macroeconómica, una economía que tenga mayor previsibilidad al tiempo de ir desregulando algunas cuestiones, porque recordad que también, Francisco, muchas de las regulaciones aparecen cuando hay inestabilidad, ¿no? Entonces, cuando tenés la situación mucho más holgada o con menos tensión, obviamente eso te va a ayudar a desregular más fácil la economía y no estar pensando que si es un Shenga, ¿no? Que si sacás una regulación se te cae todo. Así que en ese sentido creo que es donde tiene que venir la tarea pendiente. Obviamente siempre juegan varios factores, ¿no? No solamente tenemos el factor económico, también tenemos algunas cualidades sectoriales diferentes. En Argentina, un país tan dispar en algunos sectores, ¿no? Hay sectores que tienen mucho menos tareas por hacer porque ya están lanzados. Estamos hablando del sector energético, minero, que son inversiones más riesgosas, pero en el largo plazo tienen una mejores perspectivas. Después tenés sectores mucho más rezagados, que sectores que antes estaban más orientados al mercado interno, que esos es sectores que pesan mucho en la economía, demandan mucha mano de obra y también tienen que jugar en el ecosistema macroeconómico. Entonces, me parece ahí, Francisco, que lo que tiene que lograr Argentina es no solo un orden, sino que sea un orden equilibrado, ¿no? Porque juegan todos, ¿no? Y cuando tenemos desórdenes sectoriales, eso después se refleja en desórdenes políticos, y cuando tenemos inestabilidad política, también es un factor de inestabilidad para las inversiones. Clarísimo, clarísimo. Pasemos a los mercados. ¿Cómo pensás o cómo ves que están reaccionando los mercados locales e internacionales frente a las elecciones o en este contexto donde estamos hay una inminente elección muy importante donde todo el mundo está muy expectante? Bueno, los mercados actúan en base a lo que le muestra la realidad, ¿no? Acá tenemos dos factores que tuvimos en estos últimos 3 meses. Por un lado, cómo viene la dinámica macroeconómica, en algún sentido, todas estas fortalezas que les comenté al principio, el mercado ya los descontó el año pasado, no hay el mercado no duda de la solvencia, no digo solvencia es para Argentina es una palabra muy fuerte, pero sí la voluntad del gobierno de mantener un equilibrio fiscal. Eso el mercado está como prácticamente asumido. Lo que no está asumido es para dónde va a ir la política cambiaria, es decir, tienen que tomar decisiones. Y en eso lo están bastante expectantes. Obviamente el panorama político incide. Si me preguntás, Francisco, hubo un cambio en el humor del mercado en cuanto a cómo íbamos a llegar a las elecciones. Parecía, si hacíamos esta nota a principio de año, íbamos a tener un camino mucho más previsible, bajaba la inflación, el gobierno consolidaba el, la- el ajuste fiscal, no íbamos a llegar con superávit primario, el Banco Central sumando reservas y eso le quitaba presión al tipo de cambio con la inflación bajando y una economía que se recuperaba. Ese era el escenario base que esperaban todos. Si tenías unas economías sanas, era muy probable que el gobierno gane las elecciones. Si el gobierno ganaba las elecciones, si seguimos el cuentito, eso te daba mayor poder legislativo y una agenda mucho más seductora en cuanto a las reformas pro mercado que se venían para la segunda mitad de mandato. Obviamente, al haber más credibilidad, eso te bajaba el riesgo país y era un círculo virtuoso, ¿no? Bajaba el riesgo país, bajaba el coste de financiamiento, mejoraba la inversión, mejoraba el empleo y así era
el camino feliz, era si todo sale bien. Bueno, pero no todo salió tal cual como se esperaba. El gobierno tuvo que cambiar un poco este panorama que tenía o este programa que tenía para este 2025, sobre todo allá por abril, cuando tuvo que hacer un nuevo acuerdo con el fondo, en el cual también abrió el control de cambio para personas físicas. Obviamente eso te puso en otro contexto. Obviamente el tipo de cambio ya dejó de seguir un crawling peg previsible, empezamos a tener volatilidad cambiaria, y en Argentina siempre la volatilidad cambiaria termina siendo tipo de cambio al alza, ¿no? Digamos, pocas veces, si bien el gobierno a veces se ilusionaba con que vaya a tocar el piso de la banda, recordad que pasamos de un... Estuvo cerca momentáneamente, era un accidente estadístico más que una tendencia. Era muy raro que Argentina pueda tener un tipo de cambio en ese nivel que establecía el gobierno. Por lo general la banda era una banda más bien generosa, pero ya ves que en Argentina nunca podés dar las cosas por hecho. Pero para redondearte la respuesta, Francisco, me parece que lo que no le salió al gobierno fue plantear esa estabilidad cambiaria. Un poco se confió en que no necesitaba reservas internacionales. Esto un poco lo pone en un sendero mucho más inestable, y eso es lo que le está pegando hoy el mercado. El mercado hoy tiene esa incertidumbre porque el gobierno no tiene reservas, no tiene una política cambiaria por ahora previsible, y eso obviamente se refleja en un riesgo país que subió mucho. A eso le pones el condimento en el que el panorama político no, al menos con las hoy 30 de septiembre, las encuestas no dan que va a haber una avalancha de votos para la Libertad Avanza. Va a ser una elección mucho más peleada, incluso con un escenario altamente probable de que pierda las elecciones. Entonces, obviamente esto se traduce en más riesgo, y bueno, el mercado hoy está expectante. Nos falta unas largas 3 semanas para el 26 de octubre, en el cual vamos a estar expuestos a este escenario de alta inestabilidad, con un gobierno tratando de defender el techo de la banda, en el cual en la última semana tuvo un comodín. Si querés, vamos a ver ahí cómo lo usa, que es el apoyo explícito del gobierno de Estados Unidos, lo cual ese es un espaldarazo importante. Obviamente no es definitivo, pero sí, a la hora de contabilizar el riesgo, uno puede decir que ese beneficio, ese apoyo del Tesoro de Estados Unidos, un poco que te compensa ese riesgo político en el cual vamos a atravesar. Y ahí, Martín, o sea, a ver, techo de la banda, riesgo país, o sea, ¿qué otras señales deberíamos ver o poner foco o ponerle especial atención para los próximos meses? Bueno, ahí para los próximos meses, déjamelo primero hacer del próximo mes y después los meses siguientes. En el próximo mes, lo importante de acá hasta las elecciones, es que el gobierno no tenga que sacrificar muchas reservas para defender el techo de la banda, ¿no? Si llegamos a las elecciones con el Banco Central habiendo vendido más de 5.000 millones de dólares, va a ser una mala noticia, porque perdió mucho poder de fuego, por más que tiene 15.000 para intervenir. Es decir, no es que se gastó todo, pero es una mala señal en cuanto a que no logró, digamos, si bien no gastó todo, eso tenés menos reservas a futuro, y eso un poco te saca, te genera ese riesgo. Eso, si querés, es cómo llegamos a octubre con los dientes apretados, ¿no? Que no se dispare el tipo de cambio más allá de la banda, que el Banco Central lo pueda sostener sin sacrificar muchas cosas, que las expectativas de la demanda de pesos no se compliquen. Quiere decir que la gente no se tire, no se abalance mucho al dólar esperando un salto del tipo de cambio. Digamos que sea una situación, un panorama electoral tranquilo, ¿no? Después de octubre se abre otro partido, en el cual va a depender un poco de cómo llegan las condiciones, cómo llegamos a ese 26 de octubre, y después cuál es el resultado de esas elecciones. Obviamente, un resultado en el cual el gobierno hace una buena elección. Si no me preguntás, 5 puntos de diferencia, perdiendo por 5 puntos, 7 puntos, es más o menos, me imagino que ya el mercado lo ve, digamos, es un escenario probable. Entonces, Sí, de después de hecho, eso, ahí justo te iba a consultar, o sea, ¿qué posibles escenarios económicos vos ves post elección de octubre, ¿no? bueno, ahí
Ahí un poco la idea es, en el escenario base, vamos a llamar al escenario base para no abrirte y ponerte diferentes, elige tu propia aventura. Pero el escenario base es con el gobierno perdiendo, pero no por paliza, si querés. Obviamente lo que primero tiene que sentarse el gobierno el lunes 27, primero tratar de lograr la gobernabilidad. Digamos que eso le dé previsibilidad a las leyes que tiene que pasar. Fíjate, pensá, Sergio, que algo que no lo hablamos en estas cosas que dije recién, pero durante este último año el panorama legislativo para el gobierno fue malísimo, no aprobó ni una ley, incluso la oposición sacó pecho y en ese sentido un poco que le viene a interpelar la calidad del ajuste. Obviamente tuvimos varias leyes, que la reforma de jubilados, la reforma de discapacitados, universitarios, algunas cosas que eran más plata que otra, pero en definitiva era que tenías una agenda más, si querés, más para buscar. El gobierno tocaba, me atacan el equilibrio fiscal. No era que ibas a caer en el equilibrio fiscal, pero sí te obligaba a, eh, a, a remar un poquito más para llegar a ese superávit fiscal. Entonces, en ese sentido, el gobierno creo que no es una agenda menor la que tiene que encarar, suponiendo que más allá de que pierda, va a tener más diputados, va a tener que buscar ese centro o esos dialoguistas, si querés, como para al menos no estar pendientes de que si el gobierno le rechaza, si el Congreso le rechaza los vetos y demás, que nos pone ahí en un sendero muy inestable. De hecho, a la pregunta que recién me hizo Francisco, algo que el mercado ve también es, bueno, estas limitaciones, ¿qué pasa si Milei ya no puede hacer DNUs y el Congreso obviamente siempre lo tiene en jaque? Obviamente el programa de gobierno va a ser mucho más delicado y eso se traduce en más riesgo país. Más riesgo país es más tipo de cambio. La economía siempre ajusta. El tema es si lo haces con el garrote o lo haces pensando, ¿no? Obviamente con un resultado negativo el garrote es más fuerte, no se termina el mundo, no veo una crisis de institucionalidad si el gobierno pierde las elecciones por 8 o 9 puntos, la va a tener que correr de atrás, va a tener que convencer al mercado que puede gobernar y que es capaz de buscar algunos consensos, pero mientras el mercado le va buscando esa prueba de amor, bueno, es con un tipo de cambio más alto, ¿no? Porque Argentina necesita dólares. Así que eso es un poco el panorama que tenemos que ver después de octubre. Va a ser un programa de definiciones, a ver el gobierno cómo quiere encarar los próximos 2 años de su gestión. Si me preguntás a mí, Sergio, yo lo que haría, digamos, era desde la tribuna decir, aprovechá a hacer los ajustes que no pudiste hacer en el año, en el último año, de manera de encarar. Obviamente podés tener un rebrote inflacionario, una política cambiar un poco más inestable, más nerviosismo, pero a la larga la economía sana, ¿no? Vos teniendo un tipo de cambio más competitivo, con equilibrio fiscal, la inflación no se te va a disparar y en el largo plazo, en el mediano plazo, ojalá que lo antes posible, ¿no? La economía acomoda esos precios relativos, eso te distiende las tasas de interés, aumenta la inversión, sobre todo tenés sectores que más allá de lo que pase políticamente van a andar bien, es decir, vaca muerta va a andar bien, es decir, salvo que tengamos algún tema, un shock diferente, ¿no? Que se derrumbe el precio del petróleo o que hagamos alguna crisis institucional en Argentina, que no es el escenario que al menos nosotros estamos evaluando. Entonces, en ese sentido es que hacia donde tiene que encaminarse la economía en corregir lo que tenga que corregir, ya sea porque si no lo hace este gobierno, lo hará otro, porque acá en economía tratamos de sacar si bien el análisis político es parte de nuestro análisis, es ser lo más objetivo posible, ¿no? Y acá el gobierno es el que está jugando y tenemos que ver cómo juega el gobierno. Contame, Martín, ¿qué implicancias podrían tener esos escenarios que vos recién mencionabas en las empresas y los inversores extranjeros que ya están en el país? Bueno, va a ser determinante. En principio, a ver, el resultado, eso te puede acelerar procesos de inversión. Hay muchas empresas así que están hoy están frenadas, te lo exagero el término, ¿no? Pero hay mucha incertidumbre en cómo va a ser la reacción del gobierno al nuevo escenario. Digamos, pensemos en que todo puede salir en forma normal, como pueden hacer todos los países, una elección legislativa. Cuanto mucho tendremos 10 diputados más, 10 menos, no cambia ahí.
en las democracias hay que negociar, digamos, y la oposición, sea mucho o poca, también tiene peso. Así que en ese sentido, me parece que ahí las empresas, ahí lo que van a tener que definir primero es con qué presupuesto se van a manejar en 2026, va a ser una política con un tipo de cambio más alto, cómo van a estar las tasas de interés, si vamos a ir a una política monetaria un poquito menos restrictiva de la que estamos ahora, y si vamos a tener una política media que el tipo de cambio flote, ¿no? Que es un poco lo que el mercado estamos, no sé si me parece muy osado decir lo que piensa el mercado, lo que intuyo que el consenso espera es tener un tipo de cambio que con más flotación. ¿Por qué el tipo de cambio cuando es flotante se supone que es mejor? Argentina probó de todo, ¿no? Pero siempre el tipo de cambio flotante es como que no te ata a una regla. Y en Argentina cuando haces una regla, enseguida ves la debilidad de esa regla, cuando no la cumple. El tipo de cambio flotante te va absorbiendo esos shocks. Obviamente, todos los países flotan, ¿no? O la mayoría flota, pero tienen reservas para hacerlo. ¿Por qué? Porque uno no come vidrio. Si el tipo de cambio es un barrilete, también es riesgoso. Entonces, como que el mercado te pide flota, pero tenete algo guardado de reservas para en caso de que te venga un shock exógeno. No sé, tenemos innumerables riesgos geopolíticos dando vueltas hoy en día en el mundo que por suerte no pasa a mayores, ¿no? Pero cada tanto estuvimos hace 3 meses que parecía que se venía la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Estados Unidos atacando a Irán, algo que no habíamos visto nunca. Obviamente se abrió mucha incertidumbre y duró una semana, ¿no? Entonces tampoco hay que subestimarlo, es que no va a pasar. Pero bueno, en ese sentido, siempre algún shock podés tener o incluso una sequía, algo que te juegue mal, que te juegue en contra y siempre tenés ese reparo en cuanto a que el Banco Central, en caso de que las cosas pasen a mayor, tenga ese poder de fuego. Ahí está el debate de por qué reserva sí y por qué reserva no. Si te la aguantás en que flotás libremente y el Banco Central no tiene razón de ser, bueno, ahí Argentina, ¿qué tiene que tener para que no sea volátil? Y le tiene que sobrar dólares. Y hoy a Argentina le faltan dólares. Entonces ahí es un poco lo que se juega, es el precio relativo del tipo de cambio. No creo que se vienen, ese es entretenido. Siempre, fíjate que Sergio, cuando estábamos tranquilos, pasó todo lo contrario, ¿no? Ya desde el principio, si le preguntás, desde principio de año que los bonos están cayendo. O sea, saquemos estos últimos 15 días en que tuvimos esta vorágine que los precios cayeron un 20%, después subieron un 20%. Bueno, tomamos el riesgo país del principios de enero, llegó a estar casi por debajo de los 600 puntos básicos. Desde ahí nunca fue a los 400 puntos básicos, que era un poco el target que tenés como para salir al mercado. Cuando uno dice salir al mercado es que el mercado te financie y que no tengas que hacer el ajuste por el tipo de cambio, ¿no? Tal. Bueno, Martín, te agradecemos un montón. La verdad que es súper claro. Espero que haya sido útil para todos. Y los esperamos en un nuevo episodio de Marvel Liga Plus.